Bueno, nos metemos en nuestra próxima entrevista. Un informe dado a conocer esta semana que fue elaborado por un grupo de expertos en cambio climático de Naciones Unidas muestra que la acción humana es la responsable del calentamiento global en los últimos 170 años. Ayer con Humberto les dábamos a conocer algunos de los aspectos de este informe donde se notan, cambios climáticos que ya son generalizados y algunos de ellos irreversibles. Para hablar de este tema que afecta a toda la humanidad, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES. Bienvenido, gracias por estos minutos con Arriba Gente. Buenos días a todos, gracias por contactarme. Gudinas, ¿qué valoración hace de este informe que en realidad se dio a conocer una parte, pero que ya llamó la atención, ¿no? por esa indicación de algunos aspectos irreversibles y la aceleración concreta en grados de calentamiento de algunas zonas del mundo, ¿no? Entre ellas estas latitudes, por ejemplo. Bueno, el informe es una actualización de este panel que se organiza en el marco de Naciones Unidas y por lo tanto allí coexisten la academia y los gobiernos, y lo que reporta es, primero, confirma que está en marcha un proceso de clima global en varios aspectos, no solo el calentamiento. Segundo, indica que seguramente ese cambio se debe a acciones humanas y entre ellas pone el énfasis en la emisión de lo que se llama gases de efecto invernadero, donde ahí están sobre todo el dióxido de carbono, que es para que tengan una idea los televidentes, en el 2019 en la atmósfera había 400 partes por millón de dióxido de carbono, el CO2, ese que recordamos de secundaria. En los 500.000 años antes. Bueno, estamos experimentando dificultades en la comunicación y no estamos pudiendo compartir estos datos tan interesantes que Gudinas tenía para darnos información. Se refería justamente a los efectos del cambio climático, consecuencia en gran parte de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que son los que provocan ese efecto de calentamiento entre la superficie de la Tierra y la atmósfera y todas las consecuencias que ya están llegando y que ya se están notando, ¿no? Las imágenes que veíamos, que acompañaban un poco las palabras de Gudinas, es lo que muchos de estos expertos atribuyen a esta situación, esas olas de calor intensas que se dan en determinados puntos del planeta con incendios devastadores, inundaciones en lugares en donde se registran a veces lluvias extremas y que puede tener que ver también de alguna forma con algunos episodios que obviamente en menor magnitud nosotros también hemos tenido que sufrir. Estos pasajes a veces de tormentas con lluvias que en determinados puntos del territorio nacional son tremendamente abundantes y en otros están provocando de repente hasta sequía durante meses en las que no tenemos la posibilidad de que haya ni siquiera la más mínima lluvia. Sí, la ocurrencia también de ciclones tropicales también estaría vinculada a esto, según concluye el informe. Y lo que ayer de alguna manera compartíamos, Humberto, del aumento de la temperatura, ¿no? Que eso es algo que ya lo dan como un hecho que se había proyectado, pero para muchos años adelante, y ahora están hablando de que en el 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, esto ya se estaría concretando en más de 1,5 grados a nivel planetario. Sí, hay un acuerdo que muchos países firmaron, el Acuerdo de París, en el año 2015, que había un compromiso de no superar el 1,5 grados a la época preindustrial. Bueno, ya se sabe que el aumento de la temperatura próximamente superará el 1,5 grados, ¿no? El acuerdo, perdón, era no superar los 2 grados, ya se sabe que se va a superar el 1,5 grados en promedio, y eso también
ponen un brete a muchos de los países. De hecho, ayer cuando en un momento estábamos hablando del tema, tú, Lore, estabas leyendo lo que era el desglose y el análisis ya de expertos argentinos con los datos brindados, digamos, por la ONU, cuáles iban a ser las consecuencias directas en el territorio argentino. Y la verdad que había situaciones, por un lado de sequía, por otro lado de lluvias extremas, de menores nevadas en algunos lugares, pero también de mayor derretimiento de los hielos en muchos puntos. Las consecuencias, bueno, son innumerables, especies de animales y de vegetación que no va a poder sobrevivir a estas condiciones, por ejemplo. Retomamos la comunicación con Gudinas, ahora vía telefónica, así que le agradecemos la paciencia. Usted venía contándonos, bueno, cómo han aumentado los valores del CO2 en ambiente. Me gustaría repasar eso porque justo ahí se nos cortó la comunicación y eran datos muy interesantes que usted venía compartiendo. Sí, lo que les decía era de que al 2019 en la atmósfera había 400 partes por millón, que es la medida que se utiliza. Pero si esto se compara con los 500.000 años antes de los que hay registros, las variaciones iban de 150 a 300 partes por millón. Y lo que les iba a decir justo cuando se cortó es que en exclusiva para ustedes estoy mirando el registro de las partes por millón de CO2 del observatorio que hay en Hawái, que era el lugar de referencia, para el 10 de agosto, la fecha más reciente, o sea, el pasado martes, y estamos en 414 partes por millón. Sí, entonces, eso indica que la situación es realmente grave. En algún punto, cuando inició la pandemia, ¿no?, había una mirada un poco esperanzadora. No se condice con estos datos que usted está compartiendo de agosto, ¿no? En que de alguna manera, bueno, la bajada de llave de algunas industrias o una conciencia un poco más global de esta concepción de una única salud, ¿no?, ambiental, humana, animal, bueno, podían hacer cambiar la visión. Parece ser que eso no va a pasar, por lo menos, ¿no? No, de hecho no va a suceder, y además los datos preliminares de lo que está sucediendo en el 2021 es que hay en marcha un efecto rebote y van a volver a aumentar las emisiones, especialmente aquellas que se originan en centrales de energía eléctrica que utilizan la quema de carbón, como en el siglo pasado, y eso aumenta las concentraciones en la atmósfera y van a seguir aumentando al ritmo en el que estamos ahora. ¿Qué pasa con los compromisos internacionales de los países para, bueno, ir bajando, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero? Bueno, los compromisos en general no se cumplen porque de hecho estos siguen aumentando. Para poner esto en contexto, para que sea entendible, si deseamos que la temperatura del planeta no sobrepase 1.5 grados de aumento en promedio, porque ya aumentó 1 grado, o sea, nos queda 0,5 de margen, lo que podemos calcular más o menos con cierta certeza es la cantidad de carbono que podríamos emitir para no superar ese umbral del 1.5. Los cálculos rondan de que lo que nos queda para emitir son 300.000 millones de toneladas de carbono. Pero ya estamos emitiendo 35 por año. O sea, a este ritmo, en 10 años, menos de 10 años, sabemos que vamos a cruzar ese umbral. Y al cruzar ese umbral ocurre todo lo que ustedes estaban diciendo antes, que este reporte presenta con más detalle porque ofrece escenarios a nivel continental y de subregiones dentro del continente. Entonces, para América del Sur, también de forma muy esquemática, pero para que transmitir el cuadro, el nordeste de Brasil y el centro de Brasil van camino a ser entre un desierto y un semidesierto. Se confirma que toda la región central de Chile va a ser un desierto. Va a haber alteraciones en el régimen de lluvias con precipitaciones, eventos de precipitaciones concentradas en cortos periodos de tiempo, alternados con sequía en la cuenca del Plata, y afectaciones muy severas de los ambientes
de base agropecuaria, que mantienen la producción agropecuaria en nuestros países, y también aquellos naturales remanentes, como pueden ser los bosques o los grandes humedales y bañados. Bueno, un panorama desolador, ¿no? Para poner, digamos, una esperanza, una luz. Además, a plazos muy cortos, ¿no? Porque estamos hablando de que estas consecuencias ya se van a empezar, ya se están percibiendo, pero quizá con más fuerza dentro de 10 años, ¿no? Dentro de 10 años es cruzar ese umbral si no se toman medidas. Ahora, el panel lo que indica es que deben ya iniciarse emisiones netas cero, o sea, lo mismo que se emite en gases invernadero debe ser captado en algún sitio. La diferencia de este reporte es que comienza a prestarle más atenciones a otros gases invernaderos como el metano, que es el que se produce, por ejemplo, en procesos agropecuarios, se generan los bañados, y por lo tanto ahí también por ese lado se mezclan cuestiones de producción agropecuaria e intereses comerciales versus metas de protección ambiental. Y eso explica la disputa y la dificultad de tanto de los países industrializados como los del países del sur en tomar medidas efectivas de reducción de esos gases. Claro. Gudinas, ayer compartíamos con Lorena y lo dábamos a conocer a nuestra audiencia como una suerte de bajada a tierra de expertos argentinos de todas estas conclusiones a las que se había llegado por parte de la ONU y en qué específicos puntos del territorio argentino iban a comenzar progresivamente a sentirse, como usted acaba de hacer una buena puntualización, sequías, lluvias extremas, por lo tanto muy probables inundaciones, en algunos casos escasez de nevadas y en otros casos de cielo prematuro de zonas nevadas. En el caso concreto de Uruguay, nosotros, ¿qué podemos estar viendo hoy que ya comience a producirse y debemos atribuirlo a esta situación? ¿Y qué podemos esperar de las consecuencias, por ejemplo, de nuestros vecinos, como usted recién habló de Brasil? Yo ahora le decía lo que comentaban ayer los expertos argentinos. Bueno, Uruguay está en una zona de bisagra, porque por un lado, al nivel de que se están haciendo estas evaluaciones, tenemos influencias que corresponden a los efectos del cambio climático en el centro de Brasil, Paraguay y Bolivia, el centro continental, y por el otro lado la cara que nos da Argentina, y finalmente en este triángulo imaginario la otra cara que da al Océano Atlántico. Entonces, a partir de lo que dice el informe y apuntando al texto del informe, Uruguay está dentro de aquella subregión en que se predice que es probable que ocurran estas variaciones en el régimen de lluvias, que acá pasó ahora al sentido común, que es lo que estamos viendo ahora, que en un fin de semana puede llover lo que llovería en todo un mes. Entonces, los meteorólogos negacionistas del cambio climático dicen, no, los promedios de lluvia son los mismos, pero lo que pasa es que tengo 3-4 semanas sin agua y me caen 80-100 milímetros en un fin de semana. Exacto. Entonces, eso es lo que predice estos modelos y lo que pone la alerta el reporte del panel intergubernamental en cambio climático. Y eso tiene consecuencias en el sector agropecuario. Por otro lado, va a haber un aumento del nivel del mar que no es como se imaginan las personas en las películas, que de un día para el otro va a subir el nivel del mar en nuestras costas. Pero lo que ocurre es que va a haber tormentas, y estas tormentas con mayor frecuencia a nivel del mar va a ir penetrando hacia tierra adentro y se van a ver, por lo tanto, con más frecuencia destrucciones en infraestructura costera, pérdida de ramblas, caídas de casas, pérdida de playas y así sucesivamente. Y finalmente hay implicaciones para la producción agropecuaria por toda la afectación de temperaturas y de régimen de lluvias. Va a haber afectaciones en la pesca, en las pesquerías, porque otra de las cosas que predice el informe del panel es la acidificación de los océanos. De eso también ya hay evidencias, algunas más lejanas para nosotros, que es la reversión de los corales, precisamente por estas cuestiones.
Y así sucesivamente. También quiero hacer un punto de advertencia, es que hay muchos más modelos continentales o subregionales para el hemisferio norte, por la capacidad de investigación de Estados Unidos, Canadá, los europeos, y hay muchos menos para América del Sur. Entonces, hay estudios en marcha que ofrecen datos, pero también abren interrogantes, por ejemplo, de las relaciones entre el régimen de lluvias en la Amazonía y su repercusión en el resto del continente, y entre ellas su repercusión en la cuenca del Plata. Y lo estamos viendo ahora con esta mega sequía que hay en la cuenca del río Paraná, que va camino en ser la más importante en los últimos 100 años, que no solo es la sequía en sí mismo del río, esas imágenes que ustedes ven a personas cruzando el río Paraná en Santa Fe, en Argentina, sino su asociación a la falta de lluvias más hacia el norte y su vinculación de este factor con los cambios que ocurren en los bosques tropicales en la Amazonía, que generan esas lluvias que nutren el continente. Gudinas, le agradecemos muchísimo este tiempo y compartir información con Arriba Gente. Lo despido a cuenta de otra invitación para los próximos días. Quizá podamos dialogar aquí mismo en piso, porque realmente me gustaría abordar las consecuencias sobre las personas de a pie y qué acciones podemos tener los seres humanos para poner nuestro granito de arena más allá de decisiones muy importantes que tienen que tomar los estados y los emprendimientos industriales para revertir esta situación que usted describía. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social.